importancia, hermano, de nuestro lenguaje, de cómo nosotros nos expresemos. Aquí podemos ver que el lenguaje que practiquemos o nos bendice o nos maldice. Hoy en día hay muchas personas, niños, jóvenes y adultos y hasta familias enteras que han sido afectadas por unas palabras. Quién sabe hoy haya entrado alguien que fue marcado en su infancia con unas palabras que salieron de su ser querido. Palabras como no sirves para nada. Eres un burro o una burra. Nunca serás nadie en la vida. Siempre serás un fracasado. Nunca vas a cambiar. Seguirás siendo la misma persona. Y fueron esas palabras que salieron de ese ser querido, las cuales han afectado, hermano, muchos corazones, muchas vidas al día de hoy. Muchos hoy en día se encuentran con baja autoestima o viviendo en una profunda depresión ocasionada por unas palabras que salieron de un ser querido que sin querer han tenido un efecto negativo en cada uno de nosotros. Hay un dicho que dice que las palabras duelen más que el golpe. Quién sabe hoy haya entrado una familia, hermano, familia entera hoy en día viviendo en una guerra civil por unas palabras mal dichas. O un matrimonio hoy en día roto o a punto de destruirse por unas simples palabras. Déjeme decirle en esta mañana, yo no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir, hermano, es que el lenguaje que practiquemos o nos bendice o nos maldice. El lenguaje nos acerca o el lenguaje nos aísla. El lenguaje nos une o el lenguaje nos desune. Es por eso que el Señor tuvo que hacer algo cuando vio el orgullo del hombre al querer hacerse una ciudad cuya cúspide llega al cielo. Y el Señor dijo, bueno, todos esos hombres, todas esas personas tienen un propósito, aleluya, que es levantar una ciudad cuya cúspide llega al cielo. Y el Señor los vio que todos ellos eran uno y tenían una sola palabra y un solo lenguaje. Y el Señor dijo, ¿qué puedo hacer para truncar sus planes diabólicos? Porque ellos tenían un plan, hermano, que no era conectado con el propósito de Dios. Y el Señor dijo, esos hombres son un solo hombre, un solo pueblo y tienen un solo lenguaje. Y si yo no hago nada, ellos van, aleluya, a lograr lo que ellos han propuesto hacer. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? El Señor dijo, yo sé lo que puedo hacer para truncar el propósito que ellos han comenzado. El Señor dijo, vamos y descendamos y confundamos, ¿sabe qué? Su lenguaje. Yo llamo a dos personas que me puedan ayudar. Yo soy un poquillo práctico, me gusta ser un poco práctico para que ustedes puedan entender. Dos caballeros, venga, dos caballeros. Siempre los negritos me apoyan a mí, eso me gusta, gloria a Dios. Entre los negritos nos apoyamos. Ellos tenían un solo lenguaje. Si él hablaba hola, se entendían, porque hablan un solo lenguaje. El Señor dijo, bueno, ¿cómo hago para que esos negritos dejen de construir esa ciudad? ¿Cómo hago para que ellos sigan con esos planes diabólicos? Esos planes que no están conformes a mi voluntad. Ah, ya sé. Lo único que puedo hacer es confundir su lenguaje para que cuando él le diga hola a él, y él diga what. Si él le dice God bless you, él le diga ¿qué me dices? Entonces en aquel momento el Señor hizo confundir su lenguaje para que cuando ellos se expresen no se podían entender unos a otros. Y usted dirá, pastor, ¿qué me quiere decir con eso? Lo que le quiero decir en esta mañana es que lo mismo el diablo hoy está haciendo. El diablo dice, si yo distorsiono el lenguaje en una iglesia, el lenguaje en una familia, lo que yo voy a causar es destrucción, lo que yo voy a causar es desunión. Pero en esta mañana hemos venido a decirle que hoy el Señor quiere darnos un mismo lenguaje, unas mismas palabras. Aleluya, en esta mañana vamos a decirle, diablo mentiroso, mi familia no se va a romper, mi iglesia no se va a romper. Hoy vamos a hablar el lenguaje del cielo, que es el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso grande al Señor. Déjeme decirle que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como un león, pero no es un león. Él se viste como ángel, pero ya no es un ángel.
Él es un engañador y un mentiroso. Lo que él vio allí en la Torre de Babel es lo mismo que quiere causar en su vida en esta mañana. Quiere destruirlo por la lengua, por el lenguaje. Pero en esta mañana alguien va a dar un golpe sobre la mesa y va a decirle: diablo mentiroso, hoy voy a hablar el lenguaje del cielo, que es el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. El diablo sabe que si destruye un matrimonio, destruye a sus hijos, destruye a su familia y por ende destruye una sociedad, porque la sociedad se apoya sobre las familias. Y si es capaz de destruir la familia, está destruyendo una sociedad, está destruyendo una generación. Es por eso que él está insertando el lenguaje de la carne. Es un lenguaje de destrucción, es un lenguaje de maldición, es un lenguaje de miseria. Y usted me estará preguntando: pastor, ¿y cuál es ese lenguaje? En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Mire el lenguaje de la carne. Es un lenguaje de destrucción, de maldición y de miseria. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, el lenguaje de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, los que practican tal lenguaje, no heredarán el reino de Dios. Yo creo que a muchos se le hace familiar este tipo de lenguaje, hermano, hoy en día en nuestras vidas. Pero déjeme decirles que hoy ha venido al lugar indicado, a la hora indicada, donde hoy Dios quiere darnos un nuevo lenguaje. Ese es el lenguaje del cielo, el lenguaje del Espíritu. Por eso en esta mañana he venido a predicarle la necesidad de hablar el lenguaje del cielo, que es un lenguaje de fe, es un lenguaje de victoria, es un lenguaje que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un lenguaje que dice: aunque 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Ese es el lenguaje del cielo, ese es el lenguaje del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. ¿Cuántos quieren recibir ese nuevo lenguaje en esta mañana? Un lenguaje de poder, un lenguaje de unción, un lenguaje de victoria en esta mañana. Hoy muchos van a hablar el nuevo lenguaje del cielo. Repito, hoy muchos van a hablar el lenguaje del cielo. Y usted dirá: pastor, ¿cuál es el lenguaje del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mire el lenguaje del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor. En otras palabras, el lenguaje del Espíritu es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley si en su casa habla el lenguaje del cielo, el lenguaje del amor, el lenguaje de la paz, el lenguaje de la bondad, el lenguaje de la fe. Con el lenguaje del Espíritu, hermano querido, que es el lenguaje del cielo. Déjeme decirle que cuando usted hable el lenguaje del cielo, usted va a tener un hogar firme, un hogar seguro, porque contra tal lenguaje no hay ley que pueda destruir un hogar que hable el lenguaje del cielo, el lenguaje del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. El diablo no va a poder destruir una iglesia que hable un solo lenguaje. Que cuando el pastor diga: vamos para allá, vamos para allá. Cuando el pastor diga: vamos a tener victoria, yo lo creo, vamos a tener victoria. ¿Sabe por qué? Porque hablamos un solo lenguaje. Ese es el lenguaje del cielo, es el lenguaje de poder, de victoria, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero hoy en día, hermanos, déjeme decirle que vivimos en una sociedad donde el diablo nos está distorsionando el lenguaje. Hoy en día a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno, nuestros niños están siendo afectados con este lenguaje carnal y diabólico, en donde le están diciendo que no importa con qué sexo has nacido, no importa, tú puedes escoger el que tú quieras. Ese es el lenguaje de la ideología de género. Pero hoy yo creo que una madre y un padre va a tener que decir: lo siento mucho lo que te enseñan en el colegio, pero en esta casa se habla el lenguaje del cielo. Varón y hembra lo creó Dios. En esta casa se habla el lenguaje del cielo en esta mañana. Yo no voy a dejar que el diablo contamine mi familia con ese lenguaje diabólico y ese lenguaje destructivo, hermano.
hermano querido. Yo tengo que ser ese padre, esa madre que me pare firme y diga, hey, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi familia es para Cristo. Mi casa es para Cristo. Yo y mi casa, dijo Josué. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago para aprender ese nuevo lenguaje? ¿A qué centro de idioma me tengo que apuntar? ¿Cuánto tengo que pagar? Yo le digo que no te tienes que apuntar a ningún lugar ni pagar nada porque es gratis. Lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es creer. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y para que usted le pida algo al Señor tiene que creerlo, porque al que cree todo es posible. Y yo creo que hoy muchos van a salir de este lugar hablando el lenguaje del cielo, que es el lenguaje del Espíritu. Es el lenguaje del cielo. Es el lenguaje que Dios quiere darnos hoy en día a una sociedad que el diablo está destruyendo. Pero yo me levanto como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Fuera diablo de mi casa, fuera diablo de mis hijos. Hoy mi casa va a hablar el lenguaje del cielo, que es el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Yo lo creo en esta mañana, que hoy han llegado familias, hermanos, al cual el diablo está distorsionando el lenguaje. No, papá, no, mamá, no permita que el diablo meta ese lenguaje en tu casa. No permita que el diablo meta ese lenguaje en tus hijos. Protege tu casa, protege tus hijos en esta mañana. Estamos cansados ya, hermano. El diablo se nos está metiendo hasta la cocina. ¿Y la iglesia qué está haciendo la iglesia? Necesitamos hombres y mujeres que se paren en el parlamento, hermano. Una iglesia que salga afuera. Decirle, diablo, no. A nosotros nos llaman los protestantes. Y si tenemos que protestar por la verdad, la vamos a protestar por la verdad. Pero ya está, iglesia. ¿Cómo es posible que los homosexuales se paren y digan, y nosotros la iglesia del Señor no nos paremos y decimos, aquí no se habla ese lenguaje? Somos la iglesia de Jesucristo. Somos luz de este mundo, iglesia. Yo veo, hermano, manifestaciones. La gente diciendo, no, es que se tienen que aceptar nuestras leyes. Y no estamos diciendo que usted vaya, hermano, y encienda hoguera y encienda los containers. No, iglesia. Sanamente podemos decirnos, somos la iglesia. Estamos aquí. El Señor nos ha puesto como cabeza y no por cola. Vamos a hablar el lenguaje del cielo, que es el lenguaje del Espíritu. Fuera diablo con ese lenguaje destructivo. Es por eso que el Señor le tuvo que decir a sus discípulos en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea que iban a hablar el lenguaje del Espíritu. Y eso ocurrió el día del Pentecostés, cuando todos estaban como hoy estamos nosotros, unánimes y juntos. Había una atmósfera perfecta para que algo ocurra. Así mismo hay aquí en Tabernáculo de Adoración y aquí Vida de Zaragoza, unánimes y juntos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, los de repente de Dios suceden cuando la gente está unánime y juntos. Vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y fue allí en ese aposento alto en donde descendió por primera vez el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y ese mismo Espíritu es el que hoy va a descender sobre este lugar.
Ese mismo espíritu que en esta mañana está dispuesto a sellar a alguien con la unción, para darte la facultad de hablar un nuevo lenguaje. El lenguaje del cielo, el lenguaje de unión, el lenguaje que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el lenguaje que si caes te levanta, el lenguaje de restauración en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? En aquel aposento alto se encontraba un hombre llamado Juan y muchos más. Un hombre que era conocido como el hijo del trueno, brusco, duro, que quería mandar fuego del cielo para consumir personas, sin misericordia. En aquel momento se encontraba ese hombre allí en ese lugar. Un hombre que no tenía misericordia, que quería mandar que caiga fuego del cielo y que consuma a unos hombres, a unos samaritanos que no lo recibieron. Allí podemos ver, hermano, un apóstol Juan con un lenguaje terrenal, ojo por ojo, diente por diente. Como no me reciben, mando que caiga, bueno, usted ya está quemado, mando que caiga fuego del cielo y lo consuma. Pues aquel que está quemado no lo pueden quemar ya. Ese hombre, hermano, en ese momento quería, y el Señor le dijo: no, Juancito, en el cielo no se trata de eso. En el cielo no. Yo no he venido a perder las almas. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero espere. Este mismo hombre Juan, que años antes quería mandar fuego del cielo, años después, ese hombre llega con un nuevo lenguaje. Un lenguaje diferente. En 1 Juan capítulo 4 versículos 7 al 8 dice la palabra del Señor: este apóstol Juan, que años antes quería mandar fuego del cielo, mire cómo se presenta ahora. Amados, amémonos unos a otros. Uy, ese eres, Juancito. No creo. Tú quieres mandar fuego del cielo y consumir a unos hombres. No. Amado, amémonos uno a otro, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es. ¿Qué le pasó a Juancito? Juancito fue impactado aquel día de Pentecostés. Le cambiaron el lenguaje, le cambiaron la forma de hablar. El Señor me dio el lenguaje del cielo, que es un lenguaje de amor. Eso es lo que quiere producir el Espíritu Santo en nosotros, cambiarnos el lenguaje. Ese lenguaje de destrucción y de miseria, para darnos un lenguaje de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, el lenguaje de la fe. Tanta falta hoy hace falta, hermano. Hace falta mucho el lenguaje de la fe hoy en día. La gente hoy en día ya no quiere creer en Dios. Han puesto, hermano, su fe en el brujo, en el agorero, en el hechicero, en el horóscopo. A ver quién es la noviecita que se me va a presentar el día de mañana. Dímelo, cartita. Dímelo, brujito. Yo era uno de esos que practicaba. Dímelo, ¿cuál es? Dímelo, si me voy a sacar la lotería el día de mañana. Están buscando la solución en lugares equivocados, cuando la solución a todos nuestros problemas la hallamos en Jesucristo. ¿Quieres vida? Jesucristo es vida. ¿Quieres paz? Jesucristo es paz. ¿Quieres gozo? Jesucristo es el gozo de mi salvación. Aquí está la solución. Deja de buscar la solución en otro lado. Jesucristo quiere darte eso y mucho más en esta mañana. Ahora usted se estará preguntando: ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? Déjeme decirle que el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. Porque Él sabía, sin Él dentro de nosotros iba a ser imposible comenzar y terminar esta carrera de la fe. Era imposible, porque el Señor dijo: ustedes tienen que recibir poder de lo alto. Sin ese poder iba a ser imposible que ustedes terminen esta carrera de la fe. Era imposible. El Señor quiere que hoy quiera hacer morada en cada uno de nosotros. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conoce. Pero mire lo que dice: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros
y estará en vosotros. El Señor en aquel momento está hablando de Él mismo. Le está diciendo, discípulos, yo moro con vosotros, pero ya no quiero morar con vosotros. Quiero morar dentro de vosotros. Quiero hacer venir morada con ustedes. Él sabía, hermano, que este caminar cristiano iba a necesitar de Él dentro de nosotros, porque si no iba a ser imposible terminar esta carrera. Aún para la oración necesitamos aprender a orar con el lenguaje del cielo, que es el lenguaje del Espíritu. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice otra traducción, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta es una de las funciones que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas, es que nos ayuda a tener oraciones eficaces, porque muchas veces, hermanos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros propios deleites. Es allí que necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a tener una oración eficaz y una oración efectiva. Porque muchas veces estamos pidiendo una cosa, pero ahí es cuando el Espíritu Santo viene, intercede y dice, no le des eso. Muchos capaz están pidiendo un coche y se dicen, no le des un coche, porque si no se va a matar. Dale mejor una bicicleta o que se siga yendo de pie a su trabajo. El Señor sabe lo que necesitamos. Por eso el Señor le tuvo que decir a los discípulos que se quedaran juntos, unidos en Jerusalén, hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y es allí cuando llegó el día de Pentecostés. Como vuelvo y le repito, hoy estamos aquí, unánimes y juntos, porque mi Dios es un Dios de unión. Ahora vuelvo y le pido a los hermanos que me ayuden nuevamente, a los negritos que me ayudaron antes. En la torre de Babel, Dios los confundió. Babel significa confusión. Los separó a través del lenguaje. Pero el Señor dijo, algo tengo que hacer. El diablo está destruyendo las familias, los hogares y quiere destruir las iglesias, cambiando su lenguaje. Él está haciendo lo mismo que yo hice en Babel, destruyendo hogares y familias e iglesias a través del lenguaje. Y yo, un Pentecostés tiene que haber. Y el día de Pentecostés vino. Y el Señor los selló con su Espíritu Santo. Y se comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Pero más adelante dice que en aquel día habían partos, medos, elamitas, de toda tribu, de toda nación, hondureños, guatemaltecos, ecuatorianos, yo no sé de dónde sea usted, españoles, habían todo en aquel lugar. Y el Señor le dio la facultad de hablar un nuevo lenguaje. Pero qué casualidad que el lenguaje que ellos comenzaron a hablar era el lenguaje de todos los demás. Y decían, ¿cómo es posible si este es ecuatoriano? ¿Cómo es posible que hable en español? ¿Cómo es posible si este es nicaragüense? ¿Cómo es posible que hable en inglés? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, yo le voy a dar un nuevo lenguaje, pero un lenguaje ya no de desunión, es un lenguaje de unión, para que cuando ellos hablen, todo el mundo entienda. Él habla de su amigo, él habla de su hermano. Ese es el lenguaje del cielo, ese es el lenguaje del Espíritu Santo de Dios. Si me ayudan con el piano en esta mañana, ¿qué le quiero decir en esta mañana? Que durante mucho tiempo el diablo, hermano, ha causado división. El diablo ha causado destrucción en familia, en matrimonio, en iglesia, cambiando el lenguaje. Pero mi Dios hoy en esta mañana sabe que ha entrado una familia, sabe que ha entrado un matrimonio casi destruido por su lenguaje. Un lenguaje de miseria, un lenguaje de alcohol, un lenguaje de drogadicción, un lenguaje de feminismo, un lenguaje de homosexualismo. Yo venía hablando con mi esposa en esta mañana y mi esposa me estaba tratando un caso de sobrina que ya el diablo la tiene, hermano, con esa ideología de género, con esa ideología que todo vale. ¿Sabe por qué? Porque la atmósfera está lista para eso. La atmósfera está contaminada. El lenguaje está contaminado. No pasa nada. Todo vale. Tienes que aceptarme así.
tal como soy, así Dios me trajo. No, varón y hembra lo creó Dios. No, iglesia. Yo no sé, amigo, yo no sé, hermano, yo no sé cómo has entrado en esta mañana. Capé en tu casa ese lenguaje de destrucción. Pastor, es verdad, hace tiempo mis padres me hablaron unas palabras y aún las tengo grabado en mi mente. Me tienen con baja autoestima. Me dijeron que no valgo nada y me lo sigo creyendo. Que no voy a hacer nada en la vida. Y aún lo tengo aquí. Eres un tonto, una tonta, un burro, una burra. Yo no sé cuánto han llegado afectados por un familiar que causó un dolor en su corazón por unas palabras. Sabemos hoy en día, yo soy una persona, hermanos, que si Dios no me restaura, si Dios no me alcanza, hoy tuviera con mi matrimonio destruido, porque el diablo estaba metiendo ese lenguaje en mi casa, de droga, de alcohol, de adulterio, palabras maldichas, platos volando, hijos por medio. Yo no quiero mi hogar así. Yo quiero que hoy Dios me dé un nuevo lenguaje. Quiero salir de este lugar hablando el lenguaje del cielo, que es el lenguaje del Espíritu, un lenguaje de amor, un lenguaje de paz, un lenguaje de gozo. Señor, lléname con ese Espíritu en esta mañana, Señor. Ya no quiero que en mi casa se hable ese lenguaje. Yo quiero ir a mi casa y sacar todo ese lenguaje de alcohol, de droga, de adulterio. Ya no más un padre, una madre que dé un golpe sobre la mesa y diga: ya no más. Estoy cansado que el diablo meta y distorsione el lenguaje en mi casa. ¿Usted cree que para Dios es casualidad que usted haya llegado hoy esta mañana? No es casualidad. Dios sabe cómo has llegado con tu familia. ¿Por qué te ocultas? ¿Por qué ocultas tus heridas si el maestro ya las conoce? Señor sabe que tu familia necesita hablar ese nuevo lenguaje. Y el que va a causar ese nuevo lenguaje es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. En esta mañana yo quiero que se ponga sobre sus pies. Déjeme decirle que difícilmente el diablo va a destruir un hogar, un matrimonio y una iglesia que hable un solo lenguaje, unas mismas palabras. Difícilmente. Ahora mi pregunta es: ¿nos vamos a sacar esa coraza que no pasa nada? Mi familia está perfecta, yo estoy bien. Hoy alguien tiene que hacer como Bartimeo. Él se encontraba junto al camino, tirado en el suelo, y él vio como Jesús estaba pasando por ese lugar. Y él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estoy cansado de la situación donde estoy, Jesús. Ya no quiero mi familia así. Ya no quiero mi hogar de esa manera. Y dice la palabra que mientras él clamaba, decían: cállate, Bartimeo, molestas al maestro, lo siento mucho.
este culto siendo la misma persona. Yo quiero que el Señor haga algo en mi vida. Y dice que Bartimeo soltó su capa. Lo que ocultaba sus heridas, Él la soltó. Y dijo: ya no quiero ocultar más mis heridas. Jesús, este soy yo. El mundo me ha revolcado. El diablo me ha revolcado. Mira mis heridas, Jesús, haz algo en mi vida. Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Bartimeo? Señor, que recobre la vista. En esta mañana déjeme decirle, Dios quiere cambiarte el lenguaje. Si hay un padre y una madre que esté con su familia aquí, yo le invito, traiga a su familia aquí al frente. Traiga a su familia aquí al frente. Traiga a su familia a Jesucristo. Y Dios es un Dios que cambia el lenguaje. Aquellos que no han recibido el Espíritu Santo por primera vez, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, yo quiero que se hagan aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda los que no han recibido el Espíritu Santo. Esto es un regalo, es gratis, no se está cobrando, es para su beneficio. Yo ya lo tengo, es para su beneficio. Yo quiero que se hagan aquí los que no han recibido el Espíritu Santo. Los que no lo han recibido aquí a la izquierda. Los que no lo han recibido. Aquí a la izquierda, por favor, se pueden poner los que no han recibido el Espíritu Santo. Escúcheme. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. Es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta mañana? Lo que primero vamos a hacer es pedirle perdón a Dios. Vamos a decirle perdón: Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, reconocemos que hay ese lenguaje en mi casa. He dicho palabras, he sido afectado. Yo pido perdón y yo perdono también. Y después, escúcheme, después de pedirle perdón, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a comenzar a alabar a Dios. Alabar. Yo quiero a los líderes de aquí de la iglesia de Zaragoza que se pongan aquí, porque vamos a orar por todos los amigos que no han recibido el Espíritu Santo en esta mañana. Dios quiere dotarlos a ellos de un nuevo lenguaje, que es el lenguaje del cielo. Dios ya no quiere hogares ni familias destruidas. Dios quiere darle el lenguaje del cielo, que es su lenguaje de unión. Yo quiero que en esta mañana usted comience a pedirle perdón a Dios. Toda la iglesia, vamos a pedirle perdón a Dios en esta mañana. Vamos a reconocer nuestras faltas. Vamos a reconocer que le hemos fallado a Dios en esta mañana. Vamos a arrepentirnos con todo nuestro corazón. Vamos, expréselo. Expréselo con su voz en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Dios. Venimos con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, Señor, en esta mañana. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado. Reconocemos que han salido palabras deshonestas de nuestros labios. Reconocemos, Señor, que hemos ofendido, que te hemos dado la espalda muchas veces, Señor. Nos arrepentimos con todo nuestro corazón en esta mañana. Vamos, expresa tu arrepentimiento en esta mañana. Expresa tu arrepentimiento en esta mañana. Te hemos fallado, Señor. Como padre, como madre te he fallado. Como hijo te he fallado. Nos humillamos delante de tu presencia, Dios. Ahora levante sus manos.
Ahora levante sus manos y comience a alabar a Dios en esta mañana. Ya no le pida nada, solamente alabe al Señor en esta mañana. Mientras los líderes le imponen las manos a usted en esta mañana, comienza a alabar a Dios en esta mañana. Comienza a darle honra y gloria a Dios en esta mañana. Vamos, abra su boca. Tiene que abrir su boca, no se lo quede ahí entre dientes. El Espíritu Santo no puede llegar si usted no abre su boca. Exprese su alabanza en esta mañana.